La revolución silenciosa, la no educación en el canario cantor español, como el mayor avance en siglos en la canaricultura de canto. Introducción, siglos educando el canto del canario. Como criador de canarios de canto no educados, y en especial, de la raza del cantor español, y siendo consciente de que defender la no educación del canto no es una postura cómoda ni complaciente, conviene decirlo con claridad. Lo verdaderamente revolucionario en la canaricultura de canto no ha sido educar, sino dejar de hacerlo. La no educación no es una simple negación ni una moda pasajera. Es en realidad, un cambio profundo de perspectiva frente a siglos de intervención humana en la expresión vocal de nuestros pájaros. La experiencia demuestra que la no educación no empobrece el canto del canario. Al contrario, lo depura y lo autentifica, porque permite que aparezca la verdadera canción del ave, libre de la huella de modelos impuestos. Existe, sin embargo, un error de perspectiva muy extendido en la canaricultura de canto. Se tiende a pensar que el progreso consiste siempre en perfeccionar los métodos de enseñanza, mejores maestros, mejores instrumentos, mejores grabaciones, mejores sistemas de reproducción. Bajo esta lógica, la historia de la canaricultura parecería ser una sucesión de avances técnicos destinados a educar cada vez mejor el canto de los canarios. Pero esa interpretación, aparentemente razonable, deja en la sombra una realidad mucho más profunda. El verdadero salto conceptual de los últimos siglos no ha sido perfeccionar la educación positiva, sino abandonarla deliberadamente como método de cría y como criterio de selección. La no educación no representa un retroceso ni una renuncia al conocimiento acumulado. Muy al contrario, constituye probablemente el mayor avance conceptual que ha experimentado la canaricultura de canto desde sus orígenes modernos. La no educación es seguramente el sistema de selección más difícil que existe hoy en la canaricultura de canto. Aunque la creencia popular suele afirmar lo contrario, la experiencia demuestra que lo verdaderamente difícil es precisamente no educar. Al renunciar deliberadamente a cualquier forma de enseñanza directa, el criador pierde el recurso más inmediato para corregir o dirigir el canto, la educación positiva. Todo queda entonces sometido a la compleja interacción entre la herencia genética, el ambiente del criadero y las relaciones sociales que se establecen entre los propios pájaros durante su evolución en el voladero. Este proceso puede describirse como la cadena cultural del canto. En este contexto, el criador no puede ocultar defectos ni construir artificialmente un repertorio, solo puede observar, comprender y seleccionar con paciencia generación tras generación. Por eso mismo es también el sistema más ingrato. Los resultados son lentos, inciertos y muy a menudo, frustrantes, porque el canto que aparece no siempre coincide con lo que el criador esperaba escuchar. Sin embargo, cuando las cosas salen bien, es también el sistema más enriquecedor, porque el canto que surge pertenece verdaderamente al ave y a la línea de selección construida con el tiempo. No hay satisfacción comparable. Entiendo que educar el canto de un canario debe ser difícil, sin embargo, no educarlo, lo es mucho más. Para comprender el alcance de esta transformación conviene recordar primero el largo periodo histórico en el que la educación positiva del canto fue considerada la única vía posible. Primera parte. La educación positiva, una tradición secular. La educación del canto del canario no es un invento reciente. Desde los primeros siglos de la cría del canario en Europa, los criadores buscaron maneras de influir en el aprendizaje vocal de sus aves. En sus comienzos, los medios eran sencillos. El sistema más habitual consistía en utilizar canarios maestros, que actuaban como modelo para los jóvenes durante el periodo de aprendizaje. A este método se añadían procedimientos artesanales. Algunos criadores reproducían pequeños silbidos o frases musicales con la boca, otros utilizaban instrumentos simples como silbatos, tubos de caña o pequeñas flautas. No se trataba de melodías complejas, sino de motivos breves y repetitivos, fácilmente imitables por los jóvenes canarios. Todo era rudimentario, pero el principio ya estaba presente: ofrecer al ave un modelo sonoro constante que orientara su aprendizaje. Entre los siglos XVII y XVIII este principio se perfeccionó con la aparición de un instrumento que alcanzaría gran fama en la canaricultura europea, la serinete. Se trataba de una pequeña caja de música mecánica que reproducía secuencias musicales siempre idénticas. Su uso se extendió especialmente en Francia y Alemania, donde se empleaba para fijar en los jóvenes canarios las melodías consideradas ideales por los criadores. La serinete permitía repetir el modelo sonoro de manera indefinida,
sin depender de la presencia de un canario maestro. El siguiente gran salto llegó con el desarrollo de los sistemas de grabación sonora. La aparición del fonógrafo y más tarde de los discos y las cintas magnetofónicas permitió utilizar grabaciones reales de canto de canarios para educar a las nuevas generaciones. Esto abrió posibilidades completamente nuevas. Ya no era necesario disponer de un gran maestro en el aviario ni de complejos dispositivos mecánicos, bastaba con una buena grabación reproducida durante el periodo de aprendizaje. En algunos países incluso se comercializaron discos específicamente destinados a la educación del canto. La tecnología digital actual no ha hecho más que perfeccionar este mismo principio. Hoy es posible trabajar con archivos de audio de gran calidad, programar su reproducción durante horas, ajustar volúmenes o editar los sonidos para construir repertorios específicos, etc. Cada época ha incorporado sus recursos tecnológicos al servicio de una misma idea: intervenir en el aprendizaje del canario para dirigir su canto hacia un modelo previamente definido. Que la educación positiva funciona es algo que nadie discute. Tampoco puede negarse que ha producido razas de extraordinaria belleza sonora. Pero durante siglos se dio por supuesto que educar era imprescindible para obtener canarios con un canto valioso. Y es precisamente esa convicción la que la no educación vino a cuestionar. Segunda parte. El giro copernicano: no educar en lugar de enseñar. La no educación, tal como debe entenderse y como recoge el estándar del canario cantor español, parte de una pregunta radicalmente distinta a la que durante siglos se hizo la canaricultura de canto. En lugar de preguntarse ¿cómo enseñamos al canario a cantar lo que queremos?, plantea una cuestión mucho más profunda: ¿qué es capaz de cantar el canario por sí mismo? Este cambio de perspectiva aparentemente simple tiene consecuencias decisivas. En primer lugar, desplaza el centro del proceso desde la educación hacia la selección. Si el criador no interviene durante el aprendizaje del canto, la única herramienta real de mejora que queda es la selección rigurosa de los reproductores y el perfeccionamiento del sistema de la no educación, como por ejemplo el sistema de alojamiento individual por voladeras de hermanos de nidada, con aislamiento acústico para evitar la copia del canto entre ejemplares, puesto en práctica en los últimos años con grandes resultados. La educación positiva permite que un ave alcance un canto aceptable gracias al aprendizaje. De este modo, el proceso educativo puede ocultar o disfrazar el verdadero valor reproductivo del ejemplar. La no educación, en cambio, elimina ese filtro. El canario queda desnudo ante el oído del criador. Lo que se escucha es exactamente lo que el ave es capaz de producir por sí misma. En segundo lugar, la no educación transforma profundamente el papel del criador. El criador deja de ser un instructor y pasa a ser, ante todo, un observador y un intérprete del canto. Hace años escribí una frase que resume bien esta idea. El criador no moldea, no corrige, no dirige, observa, escucha y selecciona. Deja que el canario diga lo que es, no lo que nosotros queremos que sea. Y en esa libertad aparece, casi siempre, la verdad del canto. Este cambio no es únicamente técnico. Es también filosófico. Supone pasar de una concepción productivista, en la que el ave es materia que el criador trabaja a su gusto, a una concepción más naturalista, en la que el ave es un ser cuya expresión el criador aprende a reconocer y escuchar. En ese sentido, la no educación actúa como un método de revelación, mientras que la educación positiva funciona como un método de construcción. Tercer parte. El canario cantor español y la institucionalización de la no educación. El concepto de no educación no surgió como una simple ocurrencia teórica. Encontró su expresión más clara y coherente en la creación de una raza concreta, el canario cantor español. Cuando esta raza y su canción, principalmente de ritmos discontinuos, comenzó a definirse, se tomó una decisión que resultaba profundamente novedosa dentro de la canaricultura de canto: establecer que el canto del ave debía desarrollarse sin ningún tipo de educación externa. Este principio no era un simple detalle técnico. Se convirtió en el fundamento mismo del sistema. El objetivo no era producir un canto concreto mediante la enseñanza, sino descubrir qué tipo de canto era capaz de expresar el canario cuando se le permitía cantar libremente y seleccionar a partir de esa expresión natural. De este modo, la no educación dejó de ser una opción personal de algunos criadores para convertirse en un criterio estructural de la raza.
A partir de ese momento el canto del cantor español comenzó a definirse no por lo que se enseñaba, sino por lo que aparecía espontáneamente cuando el ave no recibía modelos externos. Este enfoque convirtió a la raza en algo singular dentro del panorama de la canaricultura de canto. Cuarta parte. La no educación como fundamento irrenunciable. Conviene ser muy claro al definir el lugar que ocupa la no educación dentro del edificio conceptual del cantor español. Como escribí en otra ocasión, la piedra angular sobre la que se sostiene todo el edificio del canario cantor español, aquella sin la cual el resto carece de sentido, es, sin duda, la no educación. No existe atajo posible ni sustituto válido. Si no hay no educación, no hay cantor español. Esta afirmación no es retórica. Describe una jerarquía muy precisa. La no educación no es una característica más entre otras, es la condición que permite interpretar todas las demás. Un canario puede presentar ritmos discontinuos, claridad sonora, brillantez o combinaciones interesantes, pero si su canto ha sido educado, ya no es posible saber hasta qué punto esas cualidades pertenecen realmente a la no educación. Sin la no educación, cualquier otra virtud queda inevitablemente en duda e invalidada. Conclusión: dejar de cantar para escuchar la verdad. Durante siglos la canaricultura de canto ha consistido en enseñar a los canarios a cantar. Ha sido una tradición rica, técnica y culturalmente admirable, que ha dado lugar a razas de enorme valor musical. Pero en ese largo recorrido la educación positiva ha actuado siempre como un intermediario entre el criador y el canto del ave. La no educación retira ese intermediario. Y al hacerlo no empobrece el resultado, lo hace más verdadero. Permite que el canto que escuchamos sea realmente el canto del canario y no la repetición de un modelo impuesto. Permite que la selección del criador actúe sobre bases reales, y no sobre interpretaciones que el aprendizaje puede alterar. Permite, en definitiva, que la canaricultura de canto se apoye sobre cimientos sólidos. Quisiera terminar recordando unas palabras que escribí hace tiempo, en relación al canario cantor español. El buen canto no se fuerza ni se enseña, se permite. Y cuando se permite y se persigue suele ser discontinuo, breve, combinado y claro. Esa es, en esencia, la filosofía de la no educación. Y por su radicalidad conceptual, por su coherencia con la naturaleza del ave y por las exigencias que impone al criador, merece ser reconocida como lo que probablemente es, la mayor revolución que ha vivido la canaricultura de canto en los últimos siglos. No es la más visible. No es la más ruidosa. Pero sí, quizá, la más profunda. La revolución silenciosa que nos recuerda algo muy simple. Para entender el canto del canario, primero hay que permitirle cantar. Epílogo: cuando el canto puede ser el mismo, la diferencia está en su origen. Llegados a este punto conviene detenerse y formular una pregunta que pocas veces se plantea con la claridad necesaria dentro de la canaricultura de canto en España. En la actualidad conviven diversas maneras de entenderla. Coexisten distintos estándares que, aun partiendo de fundamentos diferentes, pueden desembocar en resultados sonoros muy similares, en estructuras de canto que, analizadas en frío, describen, en síntesis, un mismo tipo de canción. Si esto es así, y en más ocasiones de las deseables lo es, la cuestión resulta inevitable: ¿dónde reside entonces la verdadera diferencia entre estos pájaros? La respuesta no se encuentra en la forma del canto, sino en su origen. No es equivalente un canto que surge como consecuencia directa de la no educación, a un canto configurado mediante un proceso de educación positiva. Aunque al oído puedan parecer próximos, el mecanismo que los produce es radicalmente distinto. El canario educado reproduce un repertorio aprendido. El canario no educado expresa únicamente aquello que su naturaleza, consolidada por la selección, le permite desarrollar. Desde una perspectiva evolutiva y selectiva, la distancia entre ambos planteamientos es profunda. También lo es desde el punto de vista cultural. En cambio, los estándares actuales tienden a centrarse casi exclusivamente en el resultado final, en la forma audible del canto. No es que releguen el proceso que lo origina a un segundo plano, es que sencillamente, salvo en el caso del cantor español, no lo reconocen como un elemento constitutivo del propio estándar. Y ahí comienza la confusión conceptual: razas distintas que en la práctica pueden describir construcciones sonoras muy parecidas.
Cuando esto sucede, el estándar corre el riesgo de dejar de ser una herramienta de claridad para convertirse en un espacio de compromiso. Quizá haya llegado el momento de abordar la cuestión desde otra perspectiva. Si la canaricultura de canto quiere proyectarse con coherencia hacia el futuro, deberá considerar no solo que canta el canario, sino cómo llega a cantar lo que canta. Ese matiz no es menor, es estructural. Toda modificación futura debería partir del respeto a la libertad del canto no educado como base selectiva diferenciada. Separar con nitidez y por bloques los sistemas de canto educado y los sistemas de canto no educado no supone empobrecer la canaricultura, supone comprenderla mejor y preservar la identidad de cada sistema de selección. Porque entre ambos no existe únicamente una diferencia técnica, sino una diferencia de naturaleza. Uno construye el canto a través del aprendizaje. El otro lo revela a través de la herencia. Confundir estos planos conduce inevitablemente al equívoco. Si en determinadas razas o variedades, ahora o en el futuro, pueden producirse zonas de ambigüedad, la solución no será diluir los criterios, sino ordenarlos. Ordenar los estándares no solo por la forma del canto, sino por el principio que lo genera. Regular desde la reflexión, desde el conocimiento y desde la honestidad intelectual. No desde la necesidad de contentar a todos ni desde la premisa de excluir a algunos. Por todo ello, y una vez superada la etapa histórica en la que la no educación carecía tanto de reconocimiento oficial como de espacio dentro del ámbito de la canaricultura de canto, cualquier retroceso en este campo resultaría completamente inadmisible. En consecuencia, habiendo sido incorporada la no educación al estándar oficial del canario cantor español, raza de canto independiente y con identidad propia. Como algo estructural e irrenunciable, esta realidad debe quedar garantizada y protegida, a futuro, orientándose asimismo hacia la mejora y preservación de la raza. A tal efecto corresponde a los organismos competentes, tanto nacionales como internacionales, respetar, preservar y velar por el cumplimiento de lo en él establecido, asegurando que ninguna normativa, reglamento o resolución posterior pueda menoscabar o contradecir los principios ya aprobados. Porque al final, no todo canto parecido es el mismo canto. Y quizá el verdadero criterio de diferenciación entre nuestras razas no deba buscarse únicamente en la música que escuchamos, sino en la libertad, o en la intervención, que ha permitido que esa música exista. 2026, Pedro Mata.